vamos a compartir en el día de hoy es cuando Dios dice no. ¿Verdad que no nos gusta mucho, no es cierto? Cuando Dios dice no, estamos siempre esperando que Dios nos diga sí a todas nuestras necesidades, a todas nuestras oraciones. Eso es lo que estamos esperando. Pero bueno, vamos a ver qué dice el corazón de Dios, porque necesitamos aprender para conocerle mejor a nuestro Padre Celestial. Y te voy a invitar a que abras la Biblia, si es que la tienes contigo, o puedes mirar de la pantalla como mejor te sea posible, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 8. Y dice la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey puesto en pie dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Escucharon? Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, la verdad, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Y quiero yo comenzar con una historia. En cierta ocasión, tres árboles hablaban entre sí. El primer árbol quería hacer un hermoso cofre para guardar tesoros. El segundo árbol quería hacer un gran navío majestuoso para llevar en él príncipes y reyes. El tercer árbol quería crecer tanto que sobresaliera de en medio de la montaña y toda persona le pudiese ver y reconocer. Cierto día llegaron tres leñadores a cortar los árboles. El primer leñador, parado delante del primer árbol, exclamó: cortaré este árbol y lo venderé a un carpintero. El árbol pensó que el carpintero podría tallar su cofre, hacer realidad su sueño, y estuvo tranquilo. Pero tan pronto llegó a la carpintería, terminó siendo una caja de madera para colocar el heno con que alimentaban las vacas y las ovejas. Me imagino que habrá sido una desilusión para el árbol, ¿verdad? El segundo leñador exclamó: cortaré este árbol y lo venderé a un astillero. El árbol pensó, el segundo árbol pensó: si me vende a un navío, harán un gran buque y me sentiré feliz. Pero el artillero talló una pequeña barca para pescar, y este árbol se sintió frustrado. ¿Cómo te sentirías tú? Creo que yo también, ¿verdad? Frustrado. El último árbol, el tercero,
Al ver el final de sus amigos y al ver al leñador que estaba dispuesto a cortarlo, sencillamente cerró los ojos y dijo: hasta aquí llegaron mis sueños. Ya nadie me va a ver en las alturas, y fue cortado. Este leñador no tenía propósitos para su árbol. Sencillamente lo cortó en tablones y lo arrimó en una oscura bodega. Vamos a ver qué sucede con nuestras vidas, espiritualmente hablando, cuando Dios dice no. Yo creo que tengas en mente la historia que te conté de los árboles, porque después vamos a analizarla bien. Pero ahora vamos a ver qué sucede en nuestras vidas, espiritualmente hablando, cuando Dios dice no. Veamos en primer lugar cuando Dios dice no a algo que no nos ha sido entregado. Por ejemplo, puede ser a un sueño, un anhelo del corazón que no se cumple. Ahora, retomemos la palabra de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Dice: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David tenía un deseo muy grande en su corazón de edificar la casa de Jehová. Pero en este versículo vemos cómo David escucha un no de parte de Dios. Imagínate, tú tienes el anhelo de hacer algo, como lo tenía David, de edificar casa a Jehová, y ahora el Señor viene y le dice: no, tú no lo vas a hacer. Ahora yo me pongo en el lugar de David y me imagino que me sentiría triste, ¿verdad? Me sentiría angustiada también. ¿Por qué? Si el deseo de mi corazón es bueno, el de querer edificar una casa para Jehová, y ahora Él me dice que no. Entonces muchas veces no entendemos por qué Dios dice no. Pero Él nunca se equivoca. Eso es lo que tenemos que entender. Que Él nunca se equivoca y que todas las cosas las hace con sabiduría y las hace con propósito y sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene. Dios le dijo: tú no edificarás casa a mi nombre. Cuando Dios dice no a un deseo de nuestro corazón o a un proyecto, inclusive a una decisión ya tomada por nuestra cuenta, vemos que, como en el caso de David, puede ser una consecuencia de una falta o pecado o desobediencia. Vuelvo a repetir, puede ser por consecuencia de una falta, pecado o desobediencia. La razón que Dios le dijo a David fue: porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El pelear en la guerra no es pecado, ya lo sabemos, porque nuestros hijos, los soldados, van a la guerra y etcétera, etcétera. Porque es impuesto por la autoridad dada a los hombres, y entonces por eso no es pecado. Y existe desde los tiempos de Abraham. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que siempre estaban en guerra ellos. Pero aún así, Dios no quería mancha alguna para su templo. Notemos que le dice: y has derramado mucha sangre. Recordemos que David se las arregló para que Urías Eteo fuese muerto. Él mismo propició su muerte. Ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan la historia? Qué triste historia, ¿verdad? David había cometido pecado con Betsabé. ¿Y qué hace? Le queda lo más cómodo, cuando sabe que Betsabé ya estaba esperando un hijo, le queda lo más cómodo matar al marido. Entonces, él hace todo un arreglo para que Urías Eteo fuera a la guerra y él cayera muerto ahí. Ahora, todo pecado genera una consecuencia, eso ya lo sabemos. Yo lo sé por mi propia vida y me imagino que tú también lo sabrás. Este asesinato, junto con la muerte de su hijo con Betsabé, la esposa del que mandó asesinar, fueron consecuencias de los actos de pecado y desobediencia de David. Primeramente, él no obedeció a Dios haciendo lo que debía de hacer.
¿Qué hizo? Se quedó en la casa, no fue al censo, se quedó en su casa, entonces estaba ahí ocioso y vio a una mujer bella y le gustó, la mandó a buscar. ¿Y qué pasó? Bueno, ustedes ya saben lo que sucedió. Pecó con ella y después ahí tenemos los resultados y las consecuencias. No se conformó con eso, desobediencia a Dios de no haber ido donde Dios lo había mandado. También comete adulterio y ahora un asesinato porque manda a matar al esposo de esta mujer. Ahora, quizás tú estés pensando, Dios es Dios de misericordia, de amor y de perdón. Y yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto que sí lo es. Claro, tú tienes que tener la plena seguridad de que Dios perdonó a David, porque él se arrepintió. Ahí está. Dios es justo. Él perdona el pecado, es un Dios de amor. Casi siempre predicamos, en la mayoría de las iglesias se escucha hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero esa es la mitad de la realidad del Evangelio, porque se predica también a un Dios justo. Él es amor, es misericordioso, pero también es justo. Entonces Él no dará por inocente al malvado, dice la Escritura. Dentro de su justicia, Él obra. Ahora, cuando nosotros vamos delante de su presencia, reconocemos el pecado como lo hizo David y nos arrepentimos, por supuesto que Dios nos perdona. Pero aunque Dios nos perdone, hay consecuencias de nuestros propios hechos, de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones. Pagamos las consecuencias. Por ejemplo, supongamos, y lo hemos visto en las noticias, casi ni hay que suponerlo, personas que matan a otras personas. Ahora, este asesino llega delante de la presencia de Dios, le pide perdón a Dios, ¿y qué hace Dios? Dios le perdona. Nosotros no podemos entender el gran amor de Dios, no podemos entender la misericordia de Dios, porque lo primero que nosotros queremos es que se haga justicia sobre esa persona, especialmente si mató a mi hijo, si mató a mi esposo, si mató a un familiar, ¿verdad? A una amistad, a quien sea. Entonces queremos que se haga justicia y que muera condenado en la cárcel. Así somos nosotros los seres humanos. El corazón de Dios no es así. Si hay un corazón arrepentido, Dios lo perdona. Ahora, si bien es cierto que Dios lo perdonó porque este asesino fue arrepentido delante de la presencia de Dios, pero él no se va a salvar de la cárcel. Dios no lo va a sacar de ahí. No, porque esa es la consecuencia de su pecado. Por eso Dios nos advierte en su palabra y es tan importante conocer la palabra de Dios. Importantísimo, porque Dios nos advierte en su palabra las consecuencias cuando nosotros no obedecemos. Y por supuesto hacemos exactamente lo mismo con nuestros hijos. Cuando nos desobedecen, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es quitarle la tableta, quitarle el teléfono, porque tienen que aprender. Hay una consecuencia por las decisiones tomadas. Entonces, dije que sí, que Dios perdonó a David porque él se arrepintió de corazón y por supuesto a Dios lo perdona. Pero Dios es Padre y como Padre nos enseña. Cuando Dios nos dice no, es para disciplinarnos, es para enseñarnos. A veces nosotros tenemos peticiones delante de la presencia de Dios y Dios nos dice no, porque Él nos quiere disciplinar, Él nos quiere enseñar. Eso que nosotros estamos pidiendo no nos conviene y Él lo conoce mejor que nosotros mismos. Ahora, nosotros los humanos disciplinamos y enseñamos a nuestros hijos con una palabra muy cortita de 2 letras, no. N-O, no. Porque de otra manera serían caprichosos y rebeldes. No se hace eso. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros niños? No te portes así, tienes que portarte mejor. No hables de esa manera. No critiques a otras personas. Y así constantemente estamos con esa palabra no. ¿Por qué? Es una palabra cortita, pero tiene mucho significado, porque de otra manera nuestros hijos serían caprichosos y rebeldes. Cuando Dios dice no, cuando pecamos o le fallamos,
Pero también Dios dice que espera ver un corazón contrito y humillado. Ese es nuestro Padre Celestial. Y lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos vienen arrepentidos y nos dicen, mamá, perdóname, ya no lo voy a hacer más, me equivoqué, y yo te quiero, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le perdonamos, ¿verdad? Y Dios hace lo mismo con nosotros. Pero tiene que ver un corazón contrito y humillado, un corazón realmente arrepentido. No el llegar delante de la presencia de Dios y arrepentirnos solamente de la boca para afuera, porque entonces no se produce el cambio en nuestras vidas. Tiene que ser verdaderamente de corazón, con un corazón sincero. Ahora, dije que Dios espera ver un corazón contrito y humillado, que esté dispuesto a seguir caminando a su lado para Él entregarle sus bendiciones. Cuando nuestros hijos se arrepienten por lo que hicieron mal, reciben nuestro perdón y nuestra bendición, como dije anteriormente. Ahora veamos un ejemplo bíblico. Números capítulo 20, versículo 6 al 12. A ver, ahí está. Números 20, versículo 6 al 12. Y dice así. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés estaba frustrado con el pueblo, un pueblo rebelde. Moisés hizo de todo para sacarlo de Egipto, de la esclavitud. Y una vez que estaban fuera de la esclavitud, ya en el desierto, ellos se acordaban de lo que tenían en el tiempo de esclavitud, de los pepinos, de las cebollas. Querían salir de la esclavitud y después se quejaban y querían volver otra vez a la esclavitud, porque según en el desierto no había nada. Entonces, ¿qué hace? Dios les provee agua de la peña, y Moisés va, y frustrado como él estaba con ese pueblo por su comportamiento inconforme, observemos lo que dice el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Él estaba frustrado. Entonces Moisés llegó a decirle a Dios, ¿concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la que juraste a sus padres? Moisés estaba frustrado. Y en vez de hablarle a la peña para que saliera agua, Moisés la golpea y desobedece al mandato de Dios. Dios dice no cuando ha querido mostrar su santidad y gloria a través nuestro, y nosotros no se lo permitimos. Eso sucede comúnmente. El pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto. Dios de cierta forma tenía que mostrarles la grandeza y poder a través de sus milagros. Ya había hecho salir agua de la peña cuando Moisés la tocó con la vara, pero en esta oportunidad Dios quería que fuese aún más glorioso. El versículo 8 dice de esta manera,
hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. ¿Cuál era el mandato de Dios? Hablad a la peña. Tenemos que prestar atención. Hoy no lo escuchamos a Dios de una forma audible, pero ¿saben cómo Dios habla con nosotros? A través de su palabra. Y si no prestamos atención a lo que dice su palabra, vamos a cometer errores. En momentos de frustración, así como Moisés, de enojo, de fastidio, de cansancio y de cuántas otras cosas no atravesamos los seres humanos, igual que Moisés. Entonces no escuchamos bien la voz de Dios y claro, en un momento que estamos nosotros fastidiados, hacemos lo que mejor nos place y nos viene en gana. Entonces dijo, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará agua. Dios quería mostrar el milagro. ¿Cómo iba a salir agua de una peña? Eso era un milagro. Pero Moisés no permitió que el pueblo viese de nuevo la gloria del Padre, como Dios lo había dispuesto. Ahí está el error. Porque si él le hubiese hablado a la peña y sale agua, aquella gente hubiese visto la gloria de Dios. Pero Moisés va y golpea la peña. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora Moisés, vuelvo a repetir, no habló a la peña, la golpeó. A causa de este acto, observemos lo que Dios le dice, por no haber prestado atención a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice en el versículo 12? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Un error por no escuchar, por desobedecer. Miren las consecuencias. Un acto quizás insignificante para Moisés y para Aarón. Claro, porque como ser humano decimos, bueno, pero hablar y darle un golpe a la peña, ¿cuál es el problema, no es cierto? ¿Cuántas veces el Señor nos ha enviado a compartir el Evangelio? A una persona en el trabajo, en la vecindad, sin muchas veces nosotros saberlo. Nos envía a un lugar donde Él necesita sencillamente nuestro testimonio, pero le fallamos. Le fallamos porque tenemos miedo que nos llamen aleluya, que nos llamen, esos son los gloria a Dios, y que nos digan cucarachas de iglesia, y que nos digan un montón de otras cosas. Entonces, mejor nos callamos la boca y no testificamos de Jesucristo. Entonces Dios dice no cuando el pastor hace un llamado al altar para ser ministrado. Sea por duda, me van a empujar, porque eso se escuchó muchísimo, que se pagan las iglesias para que la gente caiga y hagan creer a los demás que es poder de Dios. Y cuidado con esas cosas que nosotros decimos, porque nosotros no estamos hablando de cualquier persona, aunque no es correcto tampoco hablar de cualquier persona. Estamos hablando del Dios verdadero. Entonces entra la duda, no quiero pasar al altar porque me van a empujar, o por falta de fe. Y Dios tenía toda la intención de bendecir nuestras vidas, pasando al altar cuando el pastor hace un llamado al pueblo. Pero por la duda, porque somos pequeños Tomases nosotros también, que tenemos que ver para creer, y lo que vemos también lo dudamos, entonces nos hemos perdido la bendición. Y no lo hizo porque no hemos sido sensibles a su voz. Ahora, el Señor Jesús no hizo más milagros en Gadara porque el pueblo no se lo permitió. Él podía haber hecho mucho más milagros. Ustedes se acuerdan del endemoniado gadareno. Era un hombre que vivía en los sepulcros, en el cementerio. Estaba atado con cadena, estaba desnudo. Aquel pueblo estaba cansado de escuchar los gritos, los aullidos de ese hombre. Había una legión de demonios que lo dominaban.
Y ese hombre gritaba todo el tiempo y las personas estaban cansadas de eso. ¿Y qué sucedió? Jesús, conociendo la necesidad de este hombre, desvía su camino y llega hasta Gadara. Y cuando lo ve el endemoniado gadareno, dice la Escritura que al tener encuentro con Jesús, Jesús con autoridad reprende los demonios y ellos salen. Y este hombre queda sano en su juicio cabal. Pero ¿qué sucedió con aquel pueblo? Primero querían que este hombre se sanara, que este hombre ya no gritara más, que no estuviera atado con cadenas. Me imagino que sería un espectáculo pasar por ahí, porque los cementerios de aquel entonces no estaban resguardados con paredes, se podía ver desde la calle. Entonces, sería un espectáculo ver a este hombre gritando, desnudo, aún para los niños que pasaran por ese lugar, ¿no es cierto? Pero ahora llega Jesús, lo restaura y dice que está este hombre sano y en su juicio cabal. Pero aquel pueblo no quiso que Dios operara más milagros, todo lo contrario, le pidieron a Jesús que se fuera de ese lugar. Fíjense en ustedes, primero claman la libertad, llega la libertad y después ellos como que les entra un temor, una desconfianza y le piden a Jesús que se vaya. Y Jesús ya no pudo hacer más milagros en ese lugar, no porque él no tenía poder, no porque él no quería hacerlo, simplemente porque aquel pueblo le dijo que no, que se fuera. Ahora, Dios dice no cuando miramos con ojos carnales y no con los ojos espirituales. Dios dice no cuando quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Veamos otro ejemplo bíblico. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, el 6 al 9. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a personas por sus apariencias? Muchísimas veces, ¿verdad? Pero no conocemos su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Luego hizo pasar a Isaí, a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Samuel venía de una decepción. No hacía otra cosa más que llorar y Dios le encomienda buscar al próximo rey. El mismo Samuel ungió a Saúl y en el fondo él se debía sentir como si le hubiese fallado a todo un pueblo. Seguramente su dolor, su queja, su temor se debía a que no estaba haciendo lo que Dios quería. Exactamente, cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, hay una inquietud dentro nuestro, hay algo que no nos deja tener paz, hay algo que nos molesta. Hasta que no hagamos lo que Dios quiere, nos vamos a sentir de esa manera. Vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos deprimidos y no vamos a poder pensar tranquilamente porque eso va a estar dando vuelta en nuestra cabeza que no hemos hecho la voluntad de Dios. Dios antes de enviarlo le dice, llena tu cuerno de aceite. Espiritualmente le dice, entra en oración y ayuna para poder estar de nuevo en el Espíritu. Entra de nuevo en mi presencia. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Samuel. Él estaba llorando desconsoladamente por Saúl. Y Dios le está diciendo, bueno, ya es tiempo, ¿no? Que sigas adelante. Entra de nuevo en mi presencia, porque el llanto viene de la emoción y la emoción viene de la carne. Y yo no estoy diciendo que llorar
por la pérdida de un familiar, de un ser querido, de amistades, esté mal. No, porque el desprendimiento de la carne nos hace llorar. Pero eso cuando ya se vuelve una obsesión constante, que no nos deja vivir, que no nos deja estar, esa es otra cosa. En la emoción y en la carne tú no puedes tomar decisiones que convengan con la voluntad de Dios. Porque esta carne siempre va a hacer lo que quiere, siempre. Por eso tenemos una lucha viva. La carne y el espíritu luchan entre sí constantemente y tenemos que saber cómo dominar esta carne para poder hacer la voluntad de Dios. El versículo 7 dice que Samuel vio inicialmente al hombre, la belleza, el porte y la estatura, pero tuvo la firmeza de decir a Isaí: tampoco a este ha elegido Jehová. Tampoco a este, será lo que sea, tendrá belleza, tendrá estatura, tendrá porte, pero a este no lo escogió Jehová. Que le dio esta firmeza al haber llenado su cuerno de aceite. Eso fue la presencia misma del Espíritu Santo. Le dio esa firmeza y convicción de decir, este no es el que ha elegido Jehová. Dios hoy quiere que nos levantemos y dejemos de llorar y llenemos nuestro cuerno de aceite, nuestro espíritu de su presencia. Miren, hermanos, mirar las noticias realmente nos sacan del espíritu. Estamos viendo violencias por todos lados, asesinatos, aparte de la situación económica como está, aparte del calor sofocante que estamos sufriendo aquí en el sur de California. ¿Y cuántas cosas más podríamos agregarle, verdad? Problemas también, circunstancias difíciles en nuestro propio hogar. Y eso nos quita de la presencia de Dios. Por eso necesitamos nosotros buscar su presencia en oración, en el estudio de la palabra, en tener devocional, porque todas esas cosas se han perdido. Lamentablemente se ha perdido en los hogares cristianos. Y no voy a generalizar, porque en muchos hogares se sigue leyendo la palabra y se sigue orando. Pero en la mayoría de los hogares esto se ha perdido y necesitamos llenarnos de su presencia. ¿Para qué? Para que hagamos conforme a su voluntad y nuestras obras sean prosperadas. Génesis capítulo 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios había dado un mandato a Adán y Eva: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. No de la manzana, no el fruto prohibido, porque ahí no dice qué tipo de fruto era. Yo no sé de dónde sacaron esto de la manzana, pero bueno, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Éxodo capítulo 20, versículo 3, y después vamos al 5 y al 7, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya está. ¿A quién estamos adorando? ¿Tenemos estatuas en la casa? ¿Estamos adorando nuestra casa? ¿Estamos adorando nuestro automóvil? ¿Estamos adorando a nuestros hijos más que a Dios? ¿Le estamos dando importancia más a ellos que a Dios? Algunos hasta adoran a sus cónyuges más que a Dios. Otros adoran el trabajo más que a Dios. ¿A quiénes estamos adorando? ¿Qué dioses ajenos tenemos nosotros puestos antes que nuestro Dios? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora tú me estás diciendo, pero ¿y cómo? Si mis padres hicieron maldad. Bueno, si yo sigo la maldad de mis padres, por supuesto el Señor dice que visita hasta la tercera o cuarta generación de aquellas personas que de generación a generación fue pasando la maldad. Después dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas personas cuando se enojan, especialmente acá en este país, yo no lo quiero repetir, pero ustedes lo habrán escuchado, cómo nombran al Señor de una manera tremenda?
no es para tomar el nombre de Dios en vano. Observemos detenidamente que la mayoría de los mandamientos comienzan con no. No tendrás, no harás. Empiezan con no. Sencillamente Dios ha dicho no a estos placeres de la vida para asegurar nuestra salvación. Dios no es tirano. La Biblia no es un libro de prohibiciones. No lo es. Es un manual de instrucciones. No sabemos cómo vivir en esta vida. Y la Biblia nos enseña a vivir de una manera que podemos estar felices, podemos tener sabiduría para movernos, para hacer todas las cosas. Dios dice no cuando algo se puede convertir en una tentación y nos lleva a caer. Quizás nosotros no nos damos cuenta ni lo pensamos, pero como Dios, para Dios un día es 1000 años es un día, Él ve el futuro y nosotros no lo vemos, vemos solamente el presente. Entonces no nos damos cuenta que a veces aquello que nosotros queremos se puede convertir en una tentación. ¿Y qué hace? Nos lleva a caer. Ahora, medita por un momento. ¿Valdrá la pena que nos haya dicho no? ¿Que Dios nos haya dicho no? Claro que sí que vale la pena. Por supuesto, en la carne no me gusta, pero en el espíritu yo sé que Dios lo hace por mi bien. Veamos 2 ejemplos bíblicos. Cuando Dios dice no a algo que ya nos había sido dado o entregado. 1 Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué tremendo, ¿no? Versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, en contra de Dios, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios dice no cuando nos ha delegado la autoridad y la ejercemos mal. Tenemos que tener cuidado. Si estamos en una posición de autoridad, ¿cómo la estamos nosotros ejerciendo? No podemos ser tiranos, no podemos ser autoritarios, tenemos que ser amables, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser amorosos, pero por supuesto todo con la autoridad de Dios. Esto se aplica a los jefes con los empleados, al pastor con las ovejas, a los padres con los hijos, los maestros con los alumnos y el gobierno con el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Saúl no hizo las cosas como Dios se las había ordenado, pero cayó en pecado de rebelión y obstinación. Eso es lo que sucede, que después nuestro corazón, cuando no obedecemos a Dios, nuestro corazón se cauteriza y venimos a ser rebeldes y obstinados. Dios nos dice no cuando nos ha entregado un trabajo que realizar en su casa, en el templo, pero no lo hacemos porque estamos ocupados en nuestras cosas. Primero o más importante es las otras cosas que yo estoy ocupado, y en segundo lugar es el templo de Dios. Entonces Dios muchas veces nos dice no a aquellas cosas que nosotros queremos. Dios nos dice no cuando no cumplimos con la educación moral de nuestros hijos. Cuidado con no disciplinar a nuestros hijos. Cuidado, porque Dios está buscando que nosotros lo disciplinemos. La Biblia dice que Él nos dio a nuestros hijos como saetas, que son flechas, en manos del valiente. ¿Para qué? Para que nosotros le demos forma, para que nosotros los eduquemos, y después Dios nos ayuda a nosotros
a tirar de la cuerda, colocar esa flecha en el arco, tirar de la cuerda y lanzarlo a la vida, para que sea un buen ciudadano, una buena ciudadana, un hijo de Dios, preparado para afrontar la vida. Y no para que sean flojos todo el día tirados en el sofá con el teléfono, o tirados en la cama, o en la computadora, o están con el iPad, y nunca están tampoco conversando y teniendo comunión con la familia. Y eso no es de los niños, eso es falla de los padres. Cuando tenemos autoridad y el Señor ha entregado esa bendición en nuestras manos y no obramos de forma correcta, Dios nos dice no más, hasta aquí llegamos. Veamos el segundo ejemplo. Génesis capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Dios dice no cuando es necesario primero pasar por el desierto para ser probados y aprender a valorar la bendición. Yo no sé si a ti te ha tocado para pasar por el desierto, a mí sí. Y tenemos que aprender a valorar la bendición. Muchas veces Dios hace silencio, pero Él está trabajando en medio del silencio. Pero nosotros queremos una respuesta, a eso me refiero. Una respuesta instantánea, microwave, que nos saque de esa situación. Y Dios dice, no, todavía tienes que estar en el desierto porque estoy haciendo un trabajo en tu vida. Raquel no podía tener hijos, pero le tengo una buena noticia. Dios también le dice no al enemigo. Le dice, quieto, no más, no dañarás, no robarás más a mis hijos. Tremendo. No destruirás más hogares, no los harás caer de nuevo. Lo hizo con Job, lo hará con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora que el Señor rete a nuestro enemigo y le diga no, 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 está muy bien, pero muchos toman esas palabras y entonces hacen lo que quieren porque dicen, total, después el Señor va a retar a nuestro enemigo. Cuidado, porque no funciona así. Nosotros tenemos consecuencia de nuestras propias acciones. Tenemos el libre albedrío de escoger. Escogemos lo que queremos. Dios no nos obliga a escoger nada. ¿Queremos hacer daño? Hacemos daño. Dios no nos obliga, pero vamos a tener las consecuencias. ¿Queremos hacer bien? Dios no nos obliga tampoco, pero vamos a recibir bendición. Entonces tenemos que escoger. Y tenemos que escoger lo bueno para no sufrir después las consecuencias. Cuando Dios dice no, obra para nuestra bendición. Y todo no de Dios trae no solo bendición, sino también restauración. Pero Dios también dice no más pruebas. Ahora viene la bendición. No más desiertos. Hoy te bendigo, hoy te abro las puertas de bendición. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios dice no? Adorar al Señor. Adorarle. El Señor le dijo a Job que orara por todos aquellos que le habían dado menosprecio. Uy, nosotros, ¿qué haríamos si el Señor nos dice eso? Lo sabemos, está en su palabra, que debemos de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero si el Señor nos pide hacer eso, en vez de amar a nuestros enemigos, nosotros queremos venganza, nos queremos vengar. Y después tenemos las consecuencias. No recibimos la bendición. Le dijo que orara por todos aquellos que le habían dado menosprecio, maltrato, murmurado, por los que se habían burlado. Y Job fue obediente. Y todo lo que le fue negado le fue restaurado al doble. Todo lo que había perdido, hijos, ganados, todo, casa, todo lo que había perdido, Dios se lo dio el doble. Si Dios nos dijo no y hemos permanecido en Él, Él nos restaurará al doble. Por eso necesitamos nosotros conocer la Escritura. ¿Recuerdan la historia de los árboles que le conté al principio? Que les dije que no se olvidaran porque lo íbamos a ver. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes el final de esta historia.
Habían pasado muchos años. ¿Se acuerdan que los árboles habían sido cortados y llevados a diferentes lugares con diferentes propósitos y no se habían cumplido los sueños de los árboles? Ahora eso transportémoslo a nuestra vida espiritual. Nosotros quizás tenemos sueños y a medida que va pasando la vida, en nosotros vemos que no se están cumpliendo. Pero veamos lo que sucedió con estos árboles, porque eso también sucede con nuestras vidas. Habían pasado ya muchos años. El árbol que fue convertido en caja de madera para colocar el heno que alimentaban las vacas y las ovejas, le sirvió a un hombre y una mujer que llegaron al establo. Ella dio a luz y colocaron al niño sobre el heno del pesebre. ¿Te das cuenta cómo Dios convierte las cosas? El hombre quería haber hecho una pequeña cuna para el niño, pero tenía que contentarse con este pesebre. El árbol sintió que era parte de algo maravilloso y que se le había concedido tener el mayor tesoro de todos los tiempos. Me imagino que sí. El segundo árbol, que fue convertido en una barca, no en un gran navío como deseaba, le sirvió a varios hombres que se subieran a esta barca. Uno de ellos estaba cansado y se durmió mientras cruzaban un lago. Se levantó una tormenta fuertísima y el árbol pensaba que no iba a resistir lo suficiente. Para salvar a aquellos hombres, los otros despertaron a aquel que estaba durmiendo. Se levantó y dijo: «Cállate», y la tormenta se apaciguó. En aquella barca estaba Jesús. Entonces el árbol se dio cuenta de que en la barca iba el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¿Se habían cumplido sus sueños? Sí, no en la manera que ellos estaban esperando, pero los sueños se habían cumplido. Finalmente, tiempo después, se acercó alguien a tomar los tablones del tercer árbol. Unió dos en forma de cruz y le pusieron encima a un hombre ensangrentado, que lo llevó por las calles mientras la gente lo insultaba. Cuando llegaron a una colina, el hombre fue clavado en el madero y levantado en el aire para que muriese en lo alto a vista de todos. Cuando llegué el siguiente domingo, el árbol comprendió que había sido lo suficientemente fuerte para estar sobre la cumbre y acercarse tanto a Dios como era posible, porque Jesús había sido crucificado en él. No nos es posible saber todo el tiempo que prepara Dios para nosotros, pero debemos saber que sus planes no son los nuestros y sus planes son mucho más sublimes. Aunque estés pasando ahora por el desierto, grábate en tu mente y en tu corazón que los planes de Dios son muchos más sublimes que los sueños que tengas. Al igual que estos árboles, Dios dijo no a sus anhelos, porque Dios tenía un propósito más sublime para ellos. Si Dios te está diciendo no en algo, porque tiene un propósito sublime en tu vida. Yo lo he aprendido, lo he experimentado. Y yo creo que muchas de las que están ahora escuchando en este momento también lo han experimentado. Y si tú todavía no lo has experimentado, este es el testimonio de nosotros. Si Dios te dijo no, es porque algo mucho más sublime está llegando para tu vida. Tómalo de parte de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial y nos amas más que a nadie en este mundo. Y queremos pedirte perdón al mismo tiempo porque muchas de las cosas que tú haces no las entendemos, Señor. Perdónanos. Perdónanos cuando nos dicen no y nosotros nos frustramos o lloramos o muchas veces pataleamos como niñas caprichosas. Pero tú tienes un propósito sublime en nuestras vidas. Cuando estamos atravesando por el desierto, que vemos que no hay una puerta, una salida, no hay una ventana por donde poder escapar.
Entra la frustración también a nuestras vidas. Y claro, cada día que pasa, parece que pasan años, porque estamos sufriendo. Pero tú nos estás, Señor, moldeando, tú nos estás preparando, porque tú nos quieres poner en otros lugares, Señor, aún más elevados de los que nosotros estamos. Y tienes propósitos sublimes para nuestras vidas. Por eso queremos darte gracias al mismo tiempo que llegamos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia pidiéndote perdón. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, tú eres amoroso, Señor. Y porque tu amor, Señor, es incondicional. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Si hay alguna hermana que en estos momentos, Señor, está atravesando por un desierto que no ve salida, dale la fortaleza, Señor. Háblale en la quietud de su corazón para que pueda entender, Señor, de que tú estás trabajando en ella porque quieres, Señor, sacar una joya preciosa de su vida para que sea bendecida y para que lleve gloria a tu santo y bendito nombre. Y como mujeres, Señor, queremos decirte gracias, papito lindo, por tantas bendiciones que hemos recibido, que estamos recibiendo y que recibiremos también. Gracias por tu amor también. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias, qué palabra tan pequeña, Señor, para un agradecimiento tan grande. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que bendigas a cada una de mis hermanas y que, Señor, si hay alguna amiga que nos está viendo, que en este momento pueda tomar una decisión de aceptarte a ti como Señor y Salvador, para que tú puedas entrar en su vida y hacer un cambio radical para perdonar sus pecados, Señor, y seguir adelante, firmes en la brecha, firmes en esta batalla que nos ha tocado vivir. Bendice a cada una de tus hijas. Bendice a aquellas que están haciendo una decisión por ti en estos momentos, Señor. Una decisión de arrepentimiento, de haber vivido un estilo de vida, Señor, que no era conforme a tu voluntad. Pero que ahora están reconociendo, Señor, que necesitan de tu presencia, que necesitan de tu llenura, que necesitan, Señor, de ti. Y que necesitan de todo lo que tú tienes para cada una de ellas, así como lo tienes para nosotras también. Bendícelas a cada una de ellas, dale un buen descanso, Señor, que tengan un buen encuentro para el día de mañana y que puedan, Señor, ayúdales, fortaléceles, Señor, dale valor para que puedan testificar de que tú moras en sus vidas, Señor, y que tú puedes morar en la vida de otros también. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y las guerreras decimos amén, amén y amén.